Muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 6, conformado por Cuevas Román Salma Jacibe, López Báez Juan Jesús, López Higuera Jennifer, Tarín Martínez Angélica, Villanazul Ibarra Jaime y su servidora Valenzuela Ortiz Marlibet, de la Facultad de Medicina Extensión Los Mochis, de la materia Inmunología Médica impartida por el profesor Balam Ruiz Ruiz, y en esta ocasión les vamos a hablar acerca de la obesidad y cómo se relaciona con el sistema inmune. Mi nombre es Salma Jacibe Cuevas Román y yo voy a hablar sobre la obesidad, causas y consecuencias. Obesidad. La obesidad y el peso corporal se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una persona con un índice de masa corporal igual o superior a 30 es considerado obesidad. El índice de masa corporal es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un mayor número de muertes que la insuficiencia ponderal. En general, hay más personas obesas que con peso inferior al normal. Causas. La causa fundamental de la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente: un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa y un descenso en la actividad física. A menudo los cambios en los hábitos alimenticios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, la agricultura, el transporte, la planificación urbana, el medio ambiente, el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos y la educación. Consecuencias. La obesidad se clasifica como una enfermedad que ocasiona acumulación de energía en forma de triglicéridos en el tejido adiposo corporal. El tejido adiposo visceral, en particular, se considera como un factor importante en el desarrollo de varias enfermedades crónicas no transmitibles, entre ellas la resistencia a la insulina, la hipertensión, las dislipédimas, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Mi nombre es Juan Jesús López Báez y les hablaré sobre la inflamación del tejido adiposo en la obesidad. Sabremos que en la obesidad se incrementa el tamaño del adipocito por el acúmulo de ácidos grasos en forma de triglicéridos, hasta que llega un momento en el que ya no se puede hipertrofiar más, y es cuando se forman nuevos adipocitos, llamándole a este fenómeno la hiperplasia. La ganancia de peso podría ser el resultado de la hipertrofia, de la hiperplasia o de una combinación entre ambas. Muchas de las consecuencias metabólicas de la obesidad, como la presencia de la resistencia a la insulina, serán el resultado de la disfunción del tejido adiposo. Como se ha observado, que son condiciones biológicas, genéticas y metabólicas, lo que determinan aproximadamente en un 70% la acumulación de masa grasa en la región abdominal, en la región visceral y en el área de la cadera. En este aumento en el tamaño del adipocito se demandará mayor cantidad de oxígeno. Sin embargo, en muchas ocasiones no se obtiene la cantidad de oxígeno necesaria, lo que propiciará la muerte de este adipocito. Esto generará la remodelación del tejido adiposo, por lo que, consiguiente, la movilización de los macrófagos para eliminar las células muertas y retirar su contenido lipídico. Esto incrementará la presencia de los mediadores de inflamación dentro de este tejido. Debido a este aumento en acumulación de macrófagos, se desempeñará un papel determinante en el fenotipo de los linfocitos, que estos son acumulados por el proceso inflamatorio. En este sentido, la mayor proporción de macrófagos que reside en el tejido adiposo de individuos con un peso normal son macrófagos M2, que estos secretarán citocinas antiinflamatorias, tales como la interleucina 10, receptor antagonista para la interleucina 1, dentro de su forma interleucina 1 alfa.
que en humanos será responsable de la producción de la inflamación, así como de los procesos de promoción de fiebre y de sepsis, que a nivel de este tejido adiposo jugará un papel crítico en mantener la sensibilidad de la insulina en el tejido adiposo. Por ejemplo, en obesidad, la mayoría de los macrófagos cambian a un fenotipo M1, que promoverán la secreción de citocinas proinflamatorias, tales como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e interleucina 12, desencadenando así una fibrosis del tejido adiposo y la resistencia a la insulina local. Para complementar, sabremos que la inflamación es la responsable de que las células del tejido adiposo sean más propensas a la muerte. Y esto nos revela también que un incremento en el peso conlleva un aumento de apoptosis en el tejido adiposo, que esto a su vez provocará un efecto adverso, pues si se produce un mayor aporte de energía, se requieren más adipocitos para almacenarla, y una disminución de células adiposas en esas circunstancias elevaría el riesgo de enfermedades metabólicas. La apoptosis, que como ya lo hemos visto antes, es una forma de muerte celular programada, con que se desencadena a partir de señales celulares controladas genéticamente y es fundamental en el desarrollo de órganos y sistemas. Entonces, si una célula dañada no se apoptiza, se continuará dividiendo sin restricción alguna, lo que podría derivar en algún tipo de cáncer. Y así diríamos que este tipo de muerte celular seguiría un proceso regular y muy riguroso, por lo que el exceso o defecto de apoptosis puede desencadenar múltiples patologías con diferentes niveles de gravedad, por lo que entenderemos que en los sujetos obesos hacen falta más células adiposas para almacenar una mayor cantidad de grasa, y en la mayoría de ellos se produce una inflamación en el tejido adiposo, que generará un exceso de muerte por apoptosis. Por lo tanto, para concluir, proseguiría lo siguiente, que el tejido adiposo se vuelva insuficiente para almacenar grasa y debe almacenarla en otros tejidos, como en el hígado, músculo u otros tejidos viscerales, lo que dará lugar a las enfermedades metabólicas asociadas con la obesidad. Y con todo esto sabremos que el tejido adiposo es el tejido con más capacidad para aumentar su tamaño, además de constituir la principal reserva energética del organismo, pues los adipocitos son los responsables de almacenamiento de grasas. Para concluir, tendremos que definir estos términos hiperplasia e hipertrofia, que se tratan en suma del encargado de mantener el equilibrio entre la energía consumida y la que utilizamos. Se cree que este tejido responderá al exceso de energía a través de la hiperplasia. Esto se explica mediante el aumento del tamaño del tejido como consecuencia del incremento del número de adipocitos. Este aumento será un balance entre los que se forman nuevos y de los que mueren por apoptosis. Entonces, cuando se altera ese balance, no se podrá producir hiperplasia del tejido y se producirá hipertrofia, que esto será la creciente del volumen del tejido porque aumenta el tamaño de las células adiposas, pero no la cantidad. Por lo tanto, el tejido pasará a tener células más grandes, pero no nuevas, y esta situación favorecerá el desarrollo de enfermedades metabólicas. Además de los macrófagos, principalmente los tipo M1, dentro de este proceso inflamatorio actuarán otras subpoblaciones leucocitarias, tales como linfocitos TSD8, linfocitos TSD4-TH1, linfocitos B y granulocitos. Estas células se activarán y empezarán a secretar citocinas, tales como el factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma e interleucina tipo 6, que amplificarán la respuesta inmunológica y con esto la inflamación local. Anexado a la anterior, se ha observado que la obesidad crónica lleva a la fibrosis del tejido adiposo, con excesiva deposición de matriz extracelular, que físicamente también impide la habilidad del adipocito para expandirse y así almacenar lípidos, ocasionando la liberación de ácidos grasos tales como los diacilglicéridos, ceramidas y palmitato. Los ácidos grasos saturados liberados se depositarán en forma de triglicéridos en los órganos blancos de la insulina,
como el músculo esquelético, o actuarán a nivel local como antígenos, activando vías proinflamatorias de las células, lo que agravará el estado proinflamatorio y contribuirá significativamente al aumento de la resistencia a la insulina. También es importante resaltar que la hipoxia, la lipólisis y el mayor grado de estrés oxidante, el incremento de mediadores de la inflamación, junto a la alteración en el perfil secretor de adipocinas dentro del tejido adiposo, tendrán como posible consecuencia la aparición de enfermedades crónico-degenerativas, tales como se las mencionaré dentro del siguiente apartado. La inflamación como causante de resistencia a la insulina y de síndrome metabólico. La obesidad como un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad es el desencadenante de la resistencia a la insulina. Esta resistencia jugará un papel crítico en la fisiopatología del síndrome metabólico, pudiéndose considerar a la obesidad visceral como el componente detonante tanto de la resistencia a la insulina como del síndrome metabólico. Para este fin, todos los cambios que ocurren en el tejido adiposo visceral, como se describió anteriormente, va a influir en la liberación de mediadores proinflamatorios. Tal el caso de factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta e interleucina 6, que actuarán de una forma autócrina, parácrina o endocrina, al promover la resistencia a la insulina, por interferir con la señalización de la insulina a través de la activación de la enzima C-Jun sinasa N-terminal y el factor nuclear kappa beta a nivel local dentro del tejido adiposo y macrófagos. Estos mediadores escapan a la circulación en los tejidos diana de la insulina, siendo el músculo esquelético y el hígado los principales, propiciando la resistencia a la insulina sistémica y reduciendo el efecto de la insulina dentro de estos órganos, proceso clave que precede el desarrollo de enfermedades metabólicas, como el síndrome metabólico. Entonces, con esto sabremos que los propios adipocitos favorecen este microambiente inflamatorio mediante la secreción de citoquinas proinflamatorias, quimioquinas y alarminas, por lo que las personas obesas presentan una menor producción de elastina y un aumento en la síntesis de colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 5 y 6, así como fibronectina y laminina en el tejido adiposo, que favorecerá la aparición de zonas fibróticas dentro de este tejido, siendo más abundante en la grasa visceral que en la subcutánea. Esta alteración en el remodelado de la matriz extracelular disminuye la flexibilidad del tejido adiposo, contribuyendo a la disfunción e inflamación de este mismo. Asimismo, la fibrosis del tejido adiposo limita su capacidad de expansión, hecho que favorece la acumulación ectópica de lípidos en otros tejidos periféricos, tales como el ya mencionado hígado, músculo esquelético, así como también el páncreas, el corazón, entre otros tejidos. En este sentido, la obesidad se asocia a una mayor lipólisis, especialmente en el depósito graso visceral. La sobrecarga hepática con un exceso de ácidos grasos inhibe la degradación de insulina y apoliproteína B y aumenta la gluconeogénesis hepática y el metabolismo de lipoproteínas en los hepatocitos. Por lo tanto, la fibrosis del tejido adiposo contribuirá de forma indirecta al desarrollo de hiperinsulinemia, hiperglucemia y displemia asociada a la obesidad visceral. Además, la rigidez del tejido adiposo se asocia a un aumento de marcadores de daño hepatocelular, así como de mayor desarrollo de esteatosis y fibrosis hepática. La resistencia a la insulina se define clínicamente por la incompetencia de una concentración determinada de insulina, ya sea endógena o exógena, para incrementar la utilización celular de glucosa. Por tanto, a idéntica cantidad de insulina en sangre, menor será la retirada de glucosa circulante y peor rendimiento celular como combustible metabólico en los órganos diana, ocasionando así un mal rendimiento celular.
La resistencia a la insulina se produce cuando las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente. Como resultado de esto, el páncreas producirá más insulina para ayudar a que la glucosa entre las células. Mientras el páncreas pueda producir suficiente insulina para superar la débil respuesta de las células a esta insulina, los niveles de glucosa en la sangre se mantendrán en un rango saludable. Entonces, para fines más prácticos, entenderemos que la resistencia a la insulina es una adaptación que sufre el cuerpo al sobreponerlo constantemente a altas concentraciones de glucosa en sangre. Esto provocará que las células del cuerpo no respondan normalmente a la insulina como lo hacían en un comienzo, ya que, por ejemplo, si para entrar dentro de un tejido antes las células de glucosa necesitaban un peso de insulina para entrar, al estarlo sobrellevando en tantas concentraciones, sufrirá una adaptación el cuerpo, por lo que ya no se necesitará un solo peso para entrar dentro de los tejidos, sino ocuparán 5 pesos de insulina o más para entrar dentro de estos tejidos, y así se irán acumulando los niveles de glucosa en la sangre, por lo que para una persona sería tener unos niveles regulares de glucosa en sangre. Para estas personas sería un alto más elevado de lo normal, pero siendo así estos valores elevados normales para ellos. Con lo que respecta a la inflamación dentro de este proceso de la resistencia a la insulina, se podría pensar que es una asociación casual, pero inflamación es un tipo de respuesta que intenta reparar la lesión tisular, como sucede cuando tenemos un traumatismo o cualquier infección, con tumefacción, rubor y calor. Así, uno se da cuenta de que hay una inflamación de forma aumentada dentro de la diabetes tipo 2 y en obesidad, y todo esto basado en una alteración de la inmunidad innata. Los investigadores han elaborado un modelo por el que existen multitud de agresiones que en principio no se consideraban aparentes. Tal es el caso de una dieta inadecuada. Por ejemplo, si se consume mucha grasa animal, el cuerpo lo interpretará como una agresión. En cambio, si se consume más grasa de pescado, se modula y disminuye la inflamación, como sucede en la dieta mediterránea. Otra agresión relevante para desencadenar esta inflamación es el sedentarismo, ya que al hacer ejercicio físico se entrena al cuerpo a reparar. De este modo, si se produce una agresión más fuerte, está preparado contra ella. Pero el sedentarismo no permite este entrenamiento, por lo que se asocia al aumento de la inflamación. Existen diferentes cascadas celulares incrementadas dentro de este proceso, como la vía de la sinasa Hun o las células NK-kappa. Siguiendo estas cascadas de acción intracelular, se ha visto que algunos fármacos antiinflamatorios mejoran, de forma indirecta o indirecta, la acción de la insulina. Otro aspecto considerado relevante es la caracterización de la flora intestinal sana y cómo componentes de las paredes de algunas bacterias están provocando inflamación de una forma que estaba pasando inadvertida. Por ejemplo, no somos conscientes de que cada vez que comemos estamos absorbiendo cadáveres bacterianos. Así, al consumir una dieta rica en grasas saturadas, se absorben polisacáridos, que se consideran el estimulador más potente de la inflamación conocido actualmente. Por otro lado, el síndrome metabólico es una entidad clínica que se caracteriza por conjunto de factores de riesgo que incluyen desde la obesidad visceral, las alteraciones en el metabolismo de los lípidos y de la insulina, hipertensión y presencia de factores protrombóticos e inflamatorios. Se estima que el síndrome metabólico concierne del 10 hasta el 40% de la población, que varía según los criterios de diagnóstico, siendo estos el género, la edad, el genotipo, la etnia, el estilo de vida, la dieta y la actividad física. Además, la prevalencia del síndrome metabólico está aumentando rápidamente con modificaciones en el estilo de vida, como en el aumento de la ingesta de calorías, la reducción en los niveles de actividad física y la conducta sedentaria, y se ha relacionado con patologías de alta incidencia relacionadas con la obesidad, incluidas aquí la enfermedad del hígado graso, el síndrome de ovario poliquístico, la osteoartritis o artritis reumatoide.
De esta forma, se convierte en uno de los principales problemas de salud en los países industrializados. La inflamación crónica asociada con la obesidad se ha establecido como un factor importante que subyace dentro de la fisiopatología de la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. La obesidad, y en especialmente la expansión de los depósitos de grasa visceral, conduce a un estado inflamatorio crónico de bajo grado, que se caracteriza por una secreción desregulada de factores derivados del tejido adiposo, es decir, las adipocinas. La síntesis y la secreción alteradas de las adipocinas se asocian con cambios celulares dentro del tejido adiposo, a saber, la hipertrofia de adipocitos, el fenotipo y la localización de células inmunes, vasculares y estructurales. Curiosamente, la secreción de las adipocinas por el tejido adiposo epicárdico se ha asociado con enfermedad coronaria. También se ha descrito que las adipocinas afectan la sensibilidad a la insulina dentro del hígado, los músculos esqueléticos y el mismo tejido adiposo, y que participa dentro de la regulación del sistema inmunitario innato y adaptativo. Así, las adipocinas proinflamatorias están involucradas en la disfunción endotelial y la aterosclerosis, destacándose como jugadores importantes dentro de la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, el papel de las adipocinas proporciona una conexión entre el estado inflamatorio del síndrome metabólico y de la resistencia a la insulina, así como también la disfunción endotelial. A diferencia de la mayoría de las otras adipocinas, la adiponectina parece tener un papel protector dentro del síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2, ya que los niveles de adiponectina circulante disminuyen en pacientes con obesidad, enfermedad coronaria, diabetes e hipertensión, así como también en los que padecen esta resistencia a la insulina, y aumentan con la pérdida de peso, el entrenamiento y el uso de fármacos sensibilizantes a la insulina. Esto lo que sugiere es que la hipoadiponicemia relacionada con la obesidad es reversible. Además, la secreción de adiponectina es inhibida por factores proinflamatorios, como lo es la interleucina tipo 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, lo que indica el papel potencial de la inflamación en el desarrollo de hipoadiponicemia asociada con la resistencia a la insulina y la obesidad. La adiponectina también se correlacionó negativamente con los niveles de triglicéridos, mientras que se asocia positivamente con los niveles de colesterol HDL en plasma, incluso en ausencia de otros factores de riesgo del síndrome metabólico. Hola, soy Angélica Tarín Martínez, soy del grupo 317 y voy a hablarles sobre adipocitocinas, adiponectina, resistina y bisfatina. Las adipocitocinas son hormonas pequeñas que son secretadas por los adipocitos. Estas participan en la homeostasis del cuerpo y pueden llegar a tener propiedades ya sea inflamatorias o antiinflamatorias. Perder la homeostasis del cuerpo está muy relacionada con las adipocitocinas y se observa frecuentemente en la obesidad, propiciando que el ambiente que rodea al adipocito fomente la resistencia a la insulina y desarrolle el síndrome metabólico. Las citocinas antiinflamatorias serían la IL-10, la adiponectina, factor derivado del epitelio pigmentario, y las citocinas proinflamatorias serían la apelina, la interleucina, leptina, lipocalina, proteína quimioatrayente de monocitos, inhibidor del activador plasminógeno, proteína enlazante de retinol, resistina, factor de necrosis tumoral, bisfatina y vaspina. Ahora hablaré sobre la adiponectina. La principal función de esta es que tiene una actividad antiinflamatoria, antiaterogénica y sensibiliza a la insulina en los tejidos.
Esta se libera exclusivamente del tejido adiposo y tiene como órganos blancos el hígado, los músculos, el cerebro y el endotelio vascular, por mencionar algunos. La actividad y las funciones de la adiponectina se produce a través de los receptores denominados ADIPO-R1 y ADIPO-R2. Y la expresión de estos receptores disminuye significativamente pues en el tejido adiposo, en el hígado, en el músculo esquelético, etcétera, de personas con obesidad. Ahora hablaré de la resistina. Esta pues está presente en células musculares, pancreáticas y adipocitos. La resistina genera resistencia a la insulina por un mecanismo que sería la activación directa del receptor TLR4 en el adipocito. Y esto activa a las sinasas inhibidoras de sinasas, que sería IKK y JNK, que previenen la activación de fosfatidinosidol 3 sinasa por fosforilar residuos de serina. La producción de esta adipocitosina es incrementada en estados inflamatorios crónicos y en personas con obesidad. En estos casos se muestran valores de resistencia en suero mayores de lo normal. Los niveles de la resistencia incrementados en suero están estrechamente relacionados con la grasa visceral. La resistencia de insulina, la diabetes mellitus tipo 2, marcadores inflamatorios, el infarto al miocardio y la aterosclerosis. Finalmente hablaré sobre la bisfatina. Esta pues es una citosina que se expresa en un gran número de células, incluyendo las de la médula ósea, el músculo, el hígado, el riñón y el tejido adiposo blando y marrón. Y pues aumenta en forma rápida con el deterioro metabólico, el aumento de peso y el incremento de la circunferencia abdominal. En pocas palabras, aumenta cuando aumentas de peso. La bisfatina se le ha relacionado con la inflamación a través de su capacidad para inhibir la apoptosis de los neutrófilos, también para el aumento de la expresión del factor de transcripción NF-κB en las células endoteliales y producción del TNF-alfa en IL-6. Y también los efectos mediadores de los niveles de glucosa en sangre son realizados mediante la unión a receptores de la insulina o mimetiza a la insulina. Mi nombre es Jennifer López Higuera y yo les voy a continuar hablando acerca de las adipocitocinas liberadas por el tejido adiposo y su relación anti y proinflamatoria. Empezando con las citocinas antiinflamatorias, pues principalmente es la interleucina 10, que esta inhibe la síntesis de citocinas proinflamatorias por linfocitos T y macrófagos. La adiponectina, que esta es disminuida en obesidad, reduce resistencia a la insulina, estrés oxidativo e inflamación. Y el factor derivado del epitelio pigmentario, que este tiene actividad de diferenciación neural y propiedades antioxidantes y antiinflamatorios en las células de la pared vascular, como leucocitos y plaquetas. Continuando con las citocinas proinflamatorias, pues la principal es la apelina, que esta pues tiene insulina y factor de necrosis tumoral que estimulan su producción. La interleucina 10, que esta es síntesis de proteína de fase aguda. La leptina, que esta es expresión incrementada en obesidad y en enfermedades cardiovasculares que aumentan la inflamación. La lipocalina 2, que esta tiene expresión incrementada en estrés e inflamación. La proteína
quimioatrayente de monocitos, que esta es una expresión incrementada en obesidad y en enfermedades cardiovasculares, e igual aumenta la inflamación. El inhibidor del activador de plasminógeno, que esta es una expresión incrementada en obesidad y en enfermedades cardiovasculares, solo que este aumenta la trombosis. La proteína enlazante de retinol, que esta aumenta la resistencia a la insulina. La resistina, que está aumentada en enfermedades de arteria coronaria, aumenta la resistencia a la insulina. Y el factor de necrosis tumoral, que esta es una expresión incrementada en obesidad y enfermedades a la arteria coronaria, que ese también aumenta la inflamación. Y por último, la bisfactina, que esta es una expresión incrementada en obesidad y enfermedades cardiovasculares, de igual manera aumenta la inflamación. Y la vaspina, que pues la función de no está muy bien definida. Pasando a hablar sobre la adiponectina, pues esta tiene una actividad antiinflamatoria y antiterogénica, que esta sensibiliza a la insulina en los tejidos. Se libera exclusivamente del tejido adiposo y tiene como órganos blancos el hígado, los músculos, el cerebro y el endotelio vascular principalmente. Este tiene la actividad de la adiponectina, pues se produce a través de los receptores denominados ADIPO-R1 y ADIPO-R2. La expresión de estos receptores disminuye significativamente en tejido adiposo, hígado y músculo esquelético de personas con obesidad. La resistina, esto también se expresa pues en células musculares pancreáticas y adipocitos. El mecanismo por el cual la resistina genera resistencia a la insulina es por la activación directa del receptor TLR4 en el adipocito. Esto activa las sinasas inhibidoras de sinasas y IKK y JNK, que previenen la activación de fosfatidilinositol, sinasa por fosforilar residuos de serina. También la producción de esta adipocitocina se incrementa en estados inflamatorios crónicos, y en personas con obesidad se muestran valores de la resistina en suero mayores de lo normal. También los niveles de la resistina incrementados en suero están vinculados con la grasa visceral. La resistencia a la insulina, la diabetes mellitus tipo 2, marcadores inflamatorios y el infarto al miocardio y la aterosclerosis. La bifactina es una citosina que es expresada en un gran número de células, incluyendo las de la médula ósea, el músculo, el hígado, el riñón y el tejido adiposo blanco y marrón. Esta aumenta en forma rápida con el deterioro metabólico, el aumento de peso y el incremento de la circunferencia abdominal. A este se le ha relacionado con la inflamación a través de su capacidad para inhibir la apoptosis de los neutrófilos y también el aumento de la expresión del factor de transcripción NF-κB en las células endoteliales y producción de factor de necrosis tumoral e interleucina 6. Los efectos mediadores de los niveles de glucosa en sangre se realizan mediante su unión al receptor de la insulina. Esto quiere decir que mimetiza a la insulina. Mi nombre es Jaime Villena Ibarra y voy a comenzar hablando sobre la leptina, otra adipocitocina que interviene en la obesidad. Esta
es principalmente secretada por los adipocitos. Es estructuralmente similar a la interleucina 5, 6 e interleucina 15, y sus concentraciones plasmáticas se correlacionan con la masa grasa y responden a los cambios en el balance energético. En este contexto, la leptina tendría como principal efecto actuar sobre el sistema nervioso central e inhibir la ingesta para regular los depósitos de energía. Adicionalmente, también aumenta el metabolismo basal, estimula la oxidación de ácidos grasos y modula la funcionalidad de las células beta del páncreas. Por ello, se pensó que un déficit de leptina podría ser la causa de la obesidad. Sin embargo, se ha observado que la mayor parte de los obesos tienen niveles elevados de leptina. Lo que ocurre es que estos individuos no tienen un déficit de producción de leptina, sino que en muchos casos lo que existe es un fallo en el transportador de leptina desde la sangre al interior del sistema nervioso central, a través de la barrera hematoencefálica o una resistencia periférica a la leptina. Más específicamente, la leptina parece constituir un nexo de unión entre la respuesta proinflamatoria, TH1, el estado nutricional y el balance energético. Así, también existen datos que indican que estimula la proliferación y activación de células mononucleares periféricas, que estimula la producción de citocinas proinflamatorias como interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa por los monocitos circulantes, potencia la activación de linfocitos a agentes mitógenos como fitohemaglutinina o concanavalina A, inhibe la producción de linfocitos T de memoria, aumenta la producción de linfocitos B y estimula la producción de citocinas tipo TH1 como interleucina 2 e interferón gamma por los linfocitos. En las personas obesas existe un exceso de leptina a través de la estimulación de respuestas TH1. Esto aumentaría la susceptibilidad a las enfermedades autoinmunes. Un dato es que las mujeres son relativamente hiperleptinémicas al presentar una mayor masa grasa y tienen una mayor propensión que los hombres a padecer enfermedades autoinmunes. Estas observaciones sugieren un papel de la leptina en una susceptibilidad género-dependiente a la autoinmunidad. Al mismo tiempo, abren una posible vía de tratamiento de las enfermedades inflamatorias y autoinmunes mediadas por células mediante la utilización de anticuerpos antileptina. De este modo, los niveles excesivos de leptina en los individuos con sobrepeso podrían jugar un papel en el desarrollo de patologías mediadas por una exacerbación de la respuesta inmune. Así, la leptina, junto con otras citocinas como interleucina 6 o factor de necrosis tumoral alfa, podrían acelerar el desarrollo de arteriosclerosis, diabetes mellitus tipo 2 o síndrome X, las cuales son enfermedades inflamatorias o inmunológicas. La obesidad se caracteriza por un incremento del tejido adiposo, como ya hemos mencionado. Además de ser un reservorio energético, este es considerado un órgano endocrino, puesto que desarrolla un papel importante en la regulación metabólica sistémica, la inflamación y respuesta inmune. Esto lo hace a través de la producción de diversos factores, entre ellos las adipocitocinas, principalmente leptina y adiponectina, que ya mencionamos, así como citocinas y quimiosinas. En un estado de obesidad, la producción de estas moléculas se ve alterada, afectando la respuesta inmune innata y adaptativa, además de diversas rutas metabólicas, lo cual contribuye a una mayor susceptibilidad a desarrollar infecciones. Otro factor que podría haberse involucrado en las alteraciones de la respuesta inmune relacionadas a obesidad y que podrían favorecer el desarrollo de enfermedades infecciosas es que los sujetos con obesidad presentan alteración en los niveles de linfocitos totales circulantes, así como en las diferentes poblaciones. En especial, una disminución
de las células T, CD8 y células natural killer, e incremento de las células TCD4. Algunas de las explicaciones a este fenómeno es que en la obesidad los linfocitos presentan una capacidad disminuida de responder estímulos de mitogénesis y ha sido relacionada con el aumento de citocinas proinflamatorias. Muy buenos días, mi nombre es Marlibeth Valenzuela Ortiz y en esta ocasión les mencionaré las enfermedades infecciosas en personas con obesidad y cuáles son los causantes de estas enfermedades, así como también les explicaré el funcionamiento de la leptina en las personas obesas asociadas al sistema inmune. Empezaré hablándoles acerca de las enfermedades infecciosas. Las personas con obesidad son más susceptibles a infecciones virales y bacterianas, así como sepsis, bacteriemias, neumonía e infecciones relacionadas a catéteres. Esto debido a la disminución en la respuesta frente a antígenos, así como también la disminución de la estimulación mitogénica en células T, o también conocidos como linfocitos T, desbalance en la producción de citocinas y reducción de la función de macrófagos y células natural killer. Relacionando todos los puntos que mencionaron anteriormente mis compañeros acerca de la leptina, podemos concluir que esta es la hormona más importante de la familia de las adipocitocinas, debido a todas las intervenciones o funcionamientos que ésta tiene en lo que vendría siendo la obesidad. Pues ya adentrándonos a lo que es el funcionamiento de la leptina, como primer punto, tenemos que estas pues son adipocitocinas, o sea, pequeñas hormonas secretadas por los adipocitos que pertenecen a la familia de las citocinas. El posible mecanismo de acción de la leptina sobre las células del sistema inmune se esquematiza en la figura que se muestra en pantalla, que a continuación se las explicaré. Como primer punto tenemos que la leptina va a estimular a los monocitos haciendo que expresen más receptores de leptina y del mismo modo actúa sobre los linfocitos T haciendo que expresen más receptores de leptina y activándolos. Como consecuencia de ello, se va a producir una liberación de citocinas proinflamatorias por parte de los monocitos. Estas citocinas producen una estimulación de los linfocitos T, los cuales responden aumentando la producción de interleucina 2 y de interferón gamma, dos citocinas de la respuesta Th1. La respuesta Th1 es inmunoprotectora, pero también es proinflamatoria y por lo tanto una respuesta Th1 exagerada es perjudicial. Por otra parte, el interferón gamma va a actuar sobre los monocitos aumentando la producción de citocinas proinflamatorias, por lo que podemos considerar que la misma leptina es una citocina proinflamatoria. Por tanto, podríamos considerar la obesidad como una enfermedad inflamatoria en la cual se observan frecuentemente niveles altos de leptina circulantes. En la siguiente imagen también se muestra esquematizado el impacto que tiene la leptina pues en lo que vendría siendo nuestro organismo, así como también los niveles de esta. Y pues como en conclusión, la respuesta inmune puede verse profundamente afectada con la obesidad, jugando la leptina un importante papel, como ya les mencionaba hace algunos segundos. La leptina tendría varias funciones, entre la que destaca la integración de la señal de los depósitos de grasa con la actividad del sistema nervioso central, especialmente a nivel del hipotálamo y con la actividad del sistema inmune, que pues sería una señal clave en el control de la ingesta. Esto hace que ingiéramos alimentos en función de la necesidad, de modo que cuando disminuye su producción, cuando no puede ejercer esta función sobre el sistema nervioso central por alteraciones en su transporte a través de la barrera hematoencefálica, sobreviene la obesidad. La leptina está muy relacionada con la patología inflamatoria y autoinmune, de manera que aquellos individuos con índice de masa corporal muy alto suelen fallecer de enfermedades cardiovascular,
cáncer, patologías respiratorias, síndromes X, diabetes, mientras que los individuos con índices de masa corporal muy bajo mueren más por patologías digestivas o respiratorias, que muchas veces son la causa de este bajo peso. Finalmente, el déficit congénito o adquirido de leptina o la resistencia a la leptina por déficit de receptores o de sensibilización de los mismos conduce a un aumento de la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. En conclusión, en esta exposición se analizó la inflamación crónica de bajo grado que desencadena el tejido adiposo como consecuencia de la obesidad, como un factor principal en la patogénesis de resistencia a la insulina que propicia la aparición del síndrome metabólico, el cual puede continuar provocar el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer. Los linfocitos TCD4 y TCD8 se les ha señalado como células proinflamatorias y a la resistencia como citocinas participantes. En cambio, a las células eosinófilas y a la adiponectina se les clasifica como células y citocinas protectoras del proceso inflamatorio. Por tanto, tenemos que el sistema inmune, las células del sistema inmune van a actuar algunas como proinflamatorias y otras como protectoras, o sea que van a ser antiinflamatorias. Es por esto que se llegó a la conclusión de que la obesidad provoca un estado de inmunodeficiencia causando alteraciones infecciosas y degenerativas. Por ello se recomienda una adecuada nutrición para disponer de un estado de salud favorable.